Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Espero se encuentren muy bien, que todo esté yendo bien por allá y con tranquilidad, que pues no estén teniendo ningún contratiempo ni situación difícil y de ser así, pues que pronto logren superar ese momento difícil. Yo estoy contenta de compartir con ustedes una sesión más en nuestro curso de español de Para Seguir Aprendiendo. En la última sesión, lo que estábamos viendo era construir la introducción de nuestro reporte de investigación o nuestro ensayo del tema, pues en general que estamos trabajando o del que cada quien haya elegido. Y bueno, el que estoy llevando aquí en general para que todos vean como ejemplo es el de coronavirus, por ser pues un tema ahorita de interés general. Y pues se comenzó a construir una pequeña introducción, que es la primera parte de un texto. Recapitulamos y dice así: la vida se encuentra en constante cambio y evolución. Eso es algo que todos sabemos. Sin embargo, en 2020 sucedió algo que nadie se esperaba y que modificó el rumbo de la normalidad como la conocíamos. El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad aparentemente nueva con origen en Wuhan, China, a finales de 2019 y que tuvo su gran estallido a nivel internacional a lo largo de este año. Se conoce diversa información respecto a ella, mas no la suficiente para mantener al tanto a la población con datos certeros y de valor. Es por ello que a continuación se presenta un reporte con los hallazgos más relevantes del coronavirus, desde su origen, historia, contagios, hasta las formas de prevención y el futuro de la enfermedad. Si se dan cuenta, pues esto sería como un pre a lo que va a ser realmente la investigación, lo que va a ser dar respuesta de forma directa, indirecta a nuestras preguntas de investigación, que son las que se plantearon aquí arriba, cada una clasificada en diversos subtemas. Y pues ahora sí, una vez que está lista la introducción, se procede a comenzar a redactar. Y esto se hace leyendo, obteniendo información de calidad y que sea de páginas confiables. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas páginas abiertas que son de organizaciones oficiales, como son la OMS. Aquí está un artículo, preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus. De hecho, aquí hay, pues como lo dice el artículo, cuestionamientos y sus respuestas. Seguro de aquí se obtendrá información muy importante. También está esta página que es oficial del Gobierno de México y que nos dice todo sobre el COVID-19. Aquí también hay algunos recursos. También tenemos la página de la Organización Panamericana de la Salud. Y por último esta página que es local del estado donde vivo, de Michoacán. Probablemente aquí también exista alguna información valiosa. Y bueno, son ejemplos de algunos artículos en Internet, algunas páginas que se pueden considerar confiables. Cuando yo busco coronavirus en Google, que es tal vez el buscador más común, o en cualquier buscador en realidad, pues es lo que podemos encontrar, ¿no? Nos salen las noticias, las estadísticas, información, y aquí algunas páginas que ya he abierto. Las páginas probablemente sean interminables. No me gustaría consultar periódicos. Siento que la información, a pesar de, pues, no ser de todo falsa, tal vez haya cosas que es mejor consultar directamente de una página de una organización oficial, puesto que tal vez no es muy precisa. Páginas del gobierno. Hay demasiada información. Podemos incluso comparar. El Universal, son varios periódicos, Salud, Edomex. Demasiada información como podrán darse cuenta. Realmente es cuestión de leer,
Si nos metemos a cada una de las páginas, encontraremos información y datos que puede que sean exactamente los mismos y otros que lleguen a ser hasta amarillistas, ¿no? O datos que de los que todavía no estamos muy seguros, tal vez respecto a medicamentos, algún tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, y siendo que es un tema tan delicado como el actual, que buscamos realmente informar y no desinformar a la gente, yo optaría por solo consultar páginas oficiales de organizaciones, ya sea locales o internacionales. Entonces procedemos a leer, tal vez no a profundidad ahorita aquí en la sesión, pero sí en general los datos más relevantes de cada página que pues he abierto de internet. Ahora sí que seguro hay muchísimos otros datos de donde se puede obtener información. Comenzaré con estos datos de la OMS. Hay varias preguntas. ¿Qué es un coronavirus? Son una familia de virus que causan enfermedades en animales y en humanos. Puede causar infecciones respiratorias que van desde el resfriado hasta el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo severo, y que el más reciente es el COVID-19. Quiere decir que en realidad es un grupo de enfermedades, son varios virus, por así decirlo. Más bien es una familia de virus que causa diversas reacciones tanto en animales como en humanos, pero el que está causando todo esta situación a nivel mundial pues es el coronavirus COVID-19. Y ahora sí nos dice que ¿qué es la COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué hago si tengo síntomas? ¿Cómo se propaga? ¿Es posible contagiarse con alguien que no tiene síntomas? ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás? ¿Qué debo hacer si he estado en contacto con alguien? Y así hay muchas, muchas preguntas que seguramente más de alguna nos da respuesta a lo que tenemos por aquí. Definición y origen, contagio, situación mundial, futuro. Vamos a ver otra página. Esta es página del Gobierno de México. Veamos, aquí dice información accesible, información general, preguntas frecuentes. Aquí hay otra definición. El coronavirus es un virus que apareció en China, después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más afectados. Este virus provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas. ¿A qué personas afecta más? Si se dan cuenta, aquí es como una información mucho más resumida que en este lado. Aquí te empieza a describir que pues es en realidad una familia de virus y que el que está actualmente era desconocido hasta el año pasado. Aquí esta era información general. Tal vez si nos vamos a otro apartado encontremos una información diferente. Aquí hay una sección para niños, seguramente si alguien lo lee por ahí y es un niño, lo va a entender muy bien. Esa es una estrategia que considero muy buena por parte del gobierno para que así los niños puedan entender. Artículos científicos, esto también es muy importante. De hecho, aquí nos da otros sitios de información para consultar. Organización Panamericana de la Salud es el que ya tenemos abierto. COVID-19, Estados Unidos. Vamos a ver. Dirección General de Epidemiología. Revista de Avance y Perspectiva. Artículos científicos de referencia, y hay muchísimos.
Esta sección también es muy importante. Seguro también son fuentes muy confiables. Esta es una página oficial de los Estados Unidos. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dirección General de Epidemiología, apartado de COVID-19. Comunicado técnico diario. Situación actual del cáncer de mama. Esto es Avance y Perspectiva, es una revista en línea. Etcétera, etcétera. Y bueno, espero no estar haciendo tedioso y largo este video, pero es realmente mostrar cómo es que se busca información. Tal vez puedas encontrarla a la primera, tal vez no, pero lo importante es seguir indagando y buscando las fuentes más confiables de información y donde todo coincida, seguro esa es la correcta. Secretaría de Salud, entonces aquí tenemos México, pongamos primero a la OMS, luego la Organización Panamericana de la Salud, después tenemos este de Estados Unidos. Los casos siguen en aumento, lamentablemente. Casos y datos. Síntomas, cuándo hacerse la prueba, quédate en casa si estás enfermo, cuál es el riesgo de viajar. Etcétera, etcétera. Mucha información y muchos datos. Lo siguiente es, claro, comenzar a dar respuesta a todas las preguntas de investigación. Y pues primero lo primero. Tenemos aquí lo que es definición y origen. Nuestras preguntas son, ¿qué es el coronavirus y cómo surge la enfermedad? Tal vez lo de cómo surge la enfermedad es algo que sí tengamos que investigar por fuera, pero como es una pregunta considero muy difícil de responder, en realidad tendremos que usar la información más adecuada que nosotros consideremos. Ahora sí, podemos comenzar definiendo lo que es el coronavirus. Y la definición más pertinente me parece la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Y comenzaremos precisamente con una cita. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2020, y tal vez tengamos que usar todo el fragmento, tal vez no, vamos a leerlo de nuevo. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Muy bien. Podemos poner entonces, es una enfermedad infecciosa, el COVID-19, abrimos comillas. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Y luego podemos decir, en realidad, aquí estamos cortando un texto, por eso ponemos 3 puntos entre paréntesis y decimos, en realidad se trata de, ok,
En realidad, abrimos comillas nuevamente, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Ahora sí, continuamos escribiendo. En estos últimos, tiene evidencia de causar enfermedades respiratorias desde una gripe común hasta, ¿cómo se llama? El síndrome respiratorio de Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo severo. Hasta síndrome respiratorio agudo severo. Y podemos agregar una línea más. Sinónimo de en realidad. De hecho, antes de 2019 no se contaba con la existencia de COVID-19, sino de otras variantes de coronavirus. Ok, muy bien. ¿De dónde obtuve todo este párrafo? Primero que nada, usé una pequeña definición de la Organización Mundial de la Salud. Lo referencié 2020. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. En realidad, vuelvo a citar, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y ahora sí, empiezo con mi propia redacción, que viene a ser una especie de paráfrasis de lo que yo ya he leído o tengo, digamos, evidencia o certeza de que es correcto. Lo leí de la OMS. En estos últimos se tiene evidencia de causar enfermedades respiratorias desde una gripe común hasta síndrome respiratorio agudo severo. De hecho, antes de 2019 no se contaba con la existencia de COVID-19, sino de otras variantes de coronavirus. Ya tenemos una pequeña definición de lo que es el coronavirus. Ahora viene, ¿cómo surge esta enfermedad? Hay otro punto muy importante que debo mencionar respecto a las preguntas de investigación. Aquí las tengo en cierto orden coherente. Por ejemplo, empiezo con la definición y el origen. Después vienen los contagios. Luego viene la situación mundial. Seguimos con el futuro del coronavirus. Están en un orden. Por ejemplo, yo no pude haber iniciado con futuro del coronavirus. Tal vez hubiera sido muy extraño para el lector ver que se comenzaba con lo que pasará en el futuro, se prevé que la humanidad y que la normalidad ya nunca vuelva, etcétera, etcétera. No sé, es un decir. Y que después, hasta el final, dijera, y bueno, por cierto, el coronavirus se trata de una familia de virus. Hubiera sido pues extraño, ¿no? Digamos, hay que seguir un hilo de la información o de la historia. Es como si estuviéramos contando un cuento. Todo se tiene que ir en orden porque si no, realmente el lector no va a comprender o va a comprender a medias porque en su mente todo lo que está procesando ya no lo procesó en el orden adecuado para la comprensión. Entonces, por eso aquí yo dije, definición y origen, contagios, situación mundial. Y finalmente, el futuro. Las preguntas cuando las fui planteando en sí ya las pensé llevando un orden. En realidad no tiene que ser así desde el principio. Mi primera pregunta pudo ser del final y la segunda del principio, pero el chiste es que cuando se acomoden en estos subtemas ya se tenga un orden coherente para desarrollar en el tema.
De lo contrario, se va a convertir en un problema muy grande el querer organizar la información de manera coherente una vez que ya se tiene demasiado texto o muy desarrollado el tema. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Dijimos, empezamos con la introducción, después viene la respuesta, entre comillas, a la primera pregunta, lo que es el coronavirus, y la siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo surge la enfermedad? Tendremos que buscar información. Vamos a ver si por aquí hay algún tipo de información respecto a ello. ¿Qué es? Síntomas, ¿qué hago? ¿Cómo se propaga? ¿Qué hago si estuve en contacto con alguien? ¿Cuál es la diferencia entre pueden los niños? ¿Qué hago para protegerme? ¿Recomienda la OMS el uso de mascarilla? ¿Cómo utilizar adecuadamente una mascarilla? Y bueno, parece que aquí ya nos lleva muy lejos, ¿no? Si hubiera existido una parte de cómo surgió, hubiera estado aquí arriba. Aunque por ser un sitio de salud, el cómo surgió y si fue un señor o una señora, si era joven o viejo, realmente no sería de mucho interés para su lector. En cambio, si yo me voy tal vez a noticias o algún sitio que trate de, tal vez de historia, de artículos, seguro puedo encontrar algunas teorías de cómo surge el coronavirus. Entonces vamos a escribir cómo surgió el coronavirus. Y seguramente encontraremos más de alguna teoría, porque creo que es algo que no se sabe con demasiada certeza. Y aquí entran muchas creencias, tal vez de que fue inventado, de que todo estaba planeado y esas cosas. Pero tratemos de ser lo más objetivos posibles. Vamos a buscar información oficial, porque si nos vamos a otro lugar, tal vez encontremos información ya un tanto extraña o conspirativa. Entonces, lo mejor es quedarnos con lo que vemos en páginas oficiales. Vamos a ver, parece que aquí no hay nada. Veamos esta página, no tengo idea de qué se trate. Instituto de Salud Global Barcelona. Busquemos a la institución por curiosidad. Instituto Salud Global Barcelona. Parece que sí se trata de una institución oficial, ¿no? Es una empresa, clínica. No se ve que sea información no confiable, ¿verdad? Podemos seguir leyendo. Perdón, si se viera como sospechoso o información de dudosa procedencia, pues ahí se recomendaría cambiar de artículo. No se ve que sea mala información. El sitio se ve de confianza. Vamos a leer. El nuevo coronavirus, algunas respuestas y muchas preguntas. Ah, otra cosa muy importante. ¿Se dan cuenta cómo el título llama la atención? Algunas respuestas y muchas preguntas. Eso ya capta la atención del lector, ¿no? Porque le da como un toque de misterio, de, oh, ¿por qué? ¿Cuáles son esas respuestas que existen? ¿Qué no se sabe? Entonces ya te da como por seguir leyendo, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. ¿Qué les ocasiona a ustedes el título? Seguro encontraremos uno igual para nuestro tema. O si ya tienen un título para el suyo, ¿cómo lo llamaron? Vamos a leer. Un nuevo coronavirus, una nueva epidemia, muchas incógnitas. Aquí hay otra definición, no está de más leerla. SARS-CoV-2 es el virus y el COVID-19 es la enfermedad. Este también es otro dato importante, que el COVID-19 es la enfermedad y el virus que lo causa es el SARS-CoV-2. Ok, ahora la gran mayoría se han aislado. Eso podemos agregarlo al final.
SARS-CoV-2 es el virus. Mayúsculas. SARS. Bueno, ya tenemos un dato más. Aquí nos dice por qué se llama así, cómo surgió. Eso tal vez nos conteste lo que estamos buscando. Los primeros casos humanos se asocian con un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan. El contacto cercano entre animales, también el ser humano, que normalmente no conviven en la naturaleza, puede propiciar que un virus adquiera la capacidad de saltar de un huésped a otro, en este caso, de algún animal aún no identificado en el ser humano, y transmitirse enseguida entre personas. En el caso del nuevo coronavirus, se piensa que saltó de murciélagos a un mamífero intermediario, quizá pangolinos, y de ahí a los humanos. Bueno, es un dato. Vamos a leer otro dato. Por aquí debe decir, el vínculo común de todos estos casos es que se trataba de personas, a ver, el virus COVID-19 fue reportado, aquí hay un error, debería ser la enfermedad COVID-19 fue reportada por primera vez el martes 7 de enero de 2020 por el CDC de China, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, luego que el 31 de diciembre la Comisión de Salud Municipal notificara 27 casos de un tipo de neumonía de etiología desconocida, 7 de los cuales eran severos. Un mes después, el número de infectados había aumentado de 9.692. De ellos, 1.527 enfermaron de gravedad. El vínculo común de todos es que se trataba de personas con algún tipo de relación con el mercado de Huanan en Wuhan, en el cual se venden mayoría pescados, mariscos y animales vivos. Y pues dice que este mercado fue completamente cerrado. Las autoridades sanitarias tomaron muestras en el mercado y el 1 de enero fue cerrado ya que las mismas dieron positivas para el nuevo coronavirus. Entonces, pues esta es una teoría que tal vez sea cierta, ¿no? Tal vez fue un virus o una enfermedad que surge gracias al contacto con algún tipo de animal, como lo decía en la otra página. He escuchado por ahí alguna versión de que alguien comió murciélago o algo así muy exótico. Realmente no se tienen pruebas como tal de ello. De eso sí he leído que es realmente un mito. Tal vez no se trata de comerlo como tal, pero al estar en contacto sí hubo por ahí algo que desató la enfermedad. Leamos un último. El brote de coronavirus ha sido ampliamente reportado en los noticieros, etcétera, etcétera. ¿Cómo se originó? Vamos a ver. Realmente aquí no dice nada en concreto ni particular. Esa es una página como de un seguro de gastos médicos. Bueno, es información también general. No es como tal una organización, es una empresa. No lo descartamos, pero dice lo mismo que en los otros lugares. Entonces, vamos a escribir su origen, aunque no se sabe con exactitud cuál es, se asocia se asocia a un mercado de animales en la ciudad de Wuhan. Por aquí decía,
donde se vendían mariscos, pescados y animales vivos. Su origen, aunque no se sabe con exactitud cuál es, se asocia a un mercado en la ciudad de Wuhan donde se vendían mariscos, pescados y animales vivos. Que luego de varias pruebas sanitarias fue clausurado por ser positivo al COVID-19. Aunque en realidad lo realmente importante ahora no es de dónde vino, sino cómo detenerlo. Bueno, no voy a profundizar más en el origen del coronavirus porque como les dije hace un momento, puede que haya teorías muy locas, muy extremas, de que si alguien consumió tal animal, tal otro animal, de si fue creado por el gobierno para conspiraciones, no lo sabemos y nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que esto debe detenerse y que si tomamos ciertas acciones y medidas, muy probablemente, pues sí, logremos hacer una diferencia y un cambio, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar. Y bueno, voy a dar una pequeña leída a todo este párrafo para ver si no se repiten palabras o si puedo usar algún sinónimo para que suene mejor. Ok, al parecer va decentemente. Ahora, pues en este último renglón hago énfasis, ¿no? El origen no es muy importante ahora, sino cómo podemos hacer para pararlo. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema o subtema, que es la parte de contagios. ¿Quién fue el primer infectado? Tal vez de eso también tengamos poca información. ¿Por qué es tan contagioso y cómo se previene y cuáles son sus síntomas y cuánto dura? Ok, busquemos al primer infectado. Tal vez no haya un dato exacto, pero a ver, veamos si esto es confiable. Tal vez no lo sea mucho. Tal vez no sepamos quién fue la persona, pero sí sepamos dónde fue el lugar, qué es lo que ya nos ha dicho por aquí, que fue en Wuhan, en China. Una investigación dio con la fecha exacta del primer caso de coronavirus en el mundo. Un medio chino tuvo acceso a información confidencial de las autoridades de Beijing y pudo rastrear el día en que la primera persona fue infectada en la ciudad de Wuhan. Ok, eso se ve súper amarillista, pero vamos a ver qué nos dice.
Una persona de 55 años que vive en Hubei, la provincia, provincia de Hubei, epicentro de la epidemia. Miembros de la comunidad médica que hablan bajo la condición del anonimato afirman que solo hasta finales de diciembre se supo que se enfrentaban a una nueva enfermedad. Ok, desde el primer caso fue desde el 17 de noviembre. Ok. Ok. Y aquí está algo que definitivamente nos hace ver que no se trata de una fuente de confianza. Los científicos intentan ubicar al paciente cero, conocer su identidad y así poder rastrear con certeza cuál fue la fuente que originó el COVID-19, que se cree que saltó a los humanos de un animal salvaje, posiblemente un murciélago. Realmente esto se ve súper falso, no te dice con certeza si fue de ese animal. Aparte, según quién, no tiene ningún tipo de referencia, se trata de un periódico, de una página de internet que no te dice mucho. ¿Dónde están sus referencias? ¿Dónde está la información real? De lo que dice aquí está distorsionado. ¿Y cómo lo podemos saber? Puesto que se trata de datos que nadie más dice más que esta página. Jamás veremos que la OMS diga, sí, el paciente cero estuvo aquí y vino de tal animal. No se trata de desinformar a la gente. Algo que leí recientemente es que muchas personas trataban de hacer daño a murciélagos porque creían que venía de ahí la enfermedad, cuando pues no es así. Esta es información falsa. No tenemos por qué desinformar a las personas con información que no nos consta. Científicos e investigadores, ¿quiénes? No podemos saberlo con certeza. No podemos informar esto si no sabemos de dónde viene. Entonces, lo del paciente cero y que tal vez antes de diciembre ya había algunos casos, puede ser muy probable, pero no se tienen fechas exactas, ni personas exactas, ni fuentes exactas. Entonces, no podemos usar esta información. Además de que se trata tal vez de pues una página que maneja así los casos, no con mucha confidencialidad. Esa no es la palabra, más bien con esa confianza que debería transmitir al lector, sino información amarillista y para saciar tu sed de saber, pero no estás leyendo algo que sea cierto. Ok, vamos a ver otro artículo de la BBC. Coronavirus, ¿por qué es tan importante conocer la identidad del paciente cero? Ok, se concentran en descubrir primer humano infectado por un virus, cómo, cuándo y por qué. Esto ayuda a saber o a descubrir de dónde viene y pues evitar tal vez epidemias futuras. Aquí lo dice tal cual. ¿Sabemos quién es el paciente cero del coronavirus? La respuesta es no, no lo sabemos. Las autoridades chinas dijeron que el primer caso de coronavirus fue el 31 de diciembre del 2019. Inmediatamente muchos de los primeros casos de la infección fueron vinculados a un mercado de mariscos. Esto ya también lo leímos. Esto es información cierta. Probablemente vino de ahí. La primera persona diagnosticada no tuvo contacto con el mercado. Eso también es muy importante. Digo, tampoco estamos seguros, pero puede ser. El paciente vivía a 4 o 5 estaciones de autobús del mercado de mariscos y como estaba enfermo, básicamente no podía salir de casa. Ok. ¿Una sola persona puede desencadenar una epidemia? La respuesta ya vimos que es sí.
Es muy difícil de saber, si se dan cuenta, esa información es un arma de dos filos, realmente. Puede ser verdad, puede no ser verdad. Es difícil saberlo con certeza, pero lo más pertinente si queremos informar me parecería poner que se desconoce quién fue el paciente cero. Solo de pronto ya había demasiadas personas que coincidían en síntomas, que coincidían tal vez en haber tenido contacto con ese mercado, aunque por aquí también decía que ese paciente que se consideraba el paciente cero, porque pues tal vez es de él de quien se tenía pues datos, dijo que pues no tenía contacto con ese mercado y que de hecho no había salido. Nunca lo sabremos en realidad, entonces lo más pertinente es que no se conoce al paciente cero. Se tiene algunas teorías de que pues probablemente fue un hombre mayor, pero pues para qué malinformar, ¿no? O colocar información que no sabemos si sea verdadera o no. Así que vamos a escribir. Se desconoce quién fue el paciente cero. Es información muy difícil de obtener. Basta por ahora con saber que el virus vino probablemente de algún animal en contacto con el ser humano. Y eso es todo. No nos vamos a poner a escribir teorías, que si fue una mujer, que si fue un hombre, que si vivía aquí, que si vivía allá, que si comió esto, que si comió lo otro. Nunca lo vamos a saber. Y más vale que no desinformemos a otras personas también. Fue bueno que entrara a esa página un poco amarillista, Infobae, algo así se llamaba. Hay que checar muy bien la información, sobre todo si se trata de que la vamos a compartir con más personas. Ya respondimos hasta la pregunta 3. ¿Quién fue el primer infectado? ¿Por qué es tan contagioso y cómo se previene? Eso seguro lo podemos encontrar de la página de la OMS. Vamos a regresar ahí nuevamente. Ok, aquí tenemos qué es, cuáles son los síntomas. ¿Cómo se propaga? Esto seguro nos da la respuesta. Una persona puede contraer la COVID-19 y ojo ahí, hablan de COVID-19 como si fuera, bueno, es decir, en femenino, la COVID-19, porque es una enfermedad, la COVID-19. El virus es el SARS-CoV-2, pero la COVID-19 es la enfermedad. Por eso se habla de COVID-19 en femenino, la enfermedad COVID-19. Ahora sí, ¿cómo se propaga? Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus, claramente. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente, etcétera, etcétera. Ahora podemos contestar por qué es tan contagiosa y cómo se previene.
la COVID-19 la enfermedad es muy contagiosa, ya que se propaga al estar en contacto con alguien infectado. A través de gotículas que salen de la nariz o la boca. Por ello es importante mantener una distancia de al menos 1,5 metros, puesto que no podemos saber si alguien ha contraído o no el virus. Ok, hasta ahí hemos contestado por qué es tan contagioso. Ok, falta cómo se previene. Aquí ya me hago una observación a mí misma. El cómo se previene lo pasaría al final. Pondría primero este orden. ¿Por qué es tan contagioso? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y cuánto dura? Y ya finalmente, ¿cómo se previene? Muy bien. Eso sería todo por la sesión de hoy. La siguiente abarcaré desde aquí toda la parte de contagios, la mitad de situación mundial y ya por último el de futuro del coronavirus. Para, pues ahora sí, cerrar por completo este tema de reporte de investigación. Espero que no se les esté haciendo tedioso. Es un tema, pues, en general, no estamos profundizando de manera técnica ni científica de ninguna manera, es solo para tener como en un resumen de investigación todo acerca de esta enfermedad, información básica, de dónde viene, cómo se contagia, cómo se previene, qué pasará en los años siguientes, etcétera, etcétera. Seguro a más de alguien por ahí le será útil este artículo que estamos redactando. Si ustedes lo están también llevando a cabo con otro tema, háganmelo saber y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.